J. El Valhalla de Agartha, morada de los Sidas leales. Luego que los Sidas traidores recibieron el signo Tiferet y construyeron Chan Chambalá, ya no fue posible para los Sidas hiperbóreos permanecer sobre la superficie terrestre. Pero tampoco deseaban abandonar el sistema solar, dejando tras de sí a miles de millones de espíritus cautivos. Y entonces planificaron la estrategia O. Pero antes, ¿qué cuadro presentaba un espíritu cautivo? Básicamente la pérdida del bril y la inconsciencia consiguiente, es decir, la pérdida del tiempo propio. El encadenamiento a la materia parte fundamentalmente del encadenamiento al inmanente fluir de la conciencia del demiurgo, o sea, de la sincronización al tiempo del mundo. Los espíritus cautivos, ligados al tiempo, iban a tardar millones de años en recuperar su conciencia, si es que algún día lo lograban. En esas circunstancias, los Sidas, en una maravillosa exhibición de valor e intrepidez, dan comienzo a la estrategia O. El primer problema que debían afrontar era mantenerse independientes del tiempo, pero no fuera de él, ya que tendrían que seguir de cerca las desventuras de los espíritus cautivos para ayudarlos a evitar la confusión estratégica y eventualmente rescatarlos. Por otra parte, la independencia del tiempo era necesaria para que los Sidas pudieran conservar su propio tiempo, su conciencia del origen, pues de otro modo correrían el riesgo de caer también en el gran engaño. Pero en tanto se sucedieran los eones, los Sidas deberían disponer de un sitio agradable, apto para ser ocupado, y defendido por una guarnición de terribles guerreros estelares. Estos eran los problemas principales. Había otros, pero los pasaremos por alto en homenaje a la brevedad. El procedimiento a seguir fue el siguiente. Los Sidas buscaron un sitio de la Tierra conveniente para sus propósitos. Como tal sitio iba a desaparecer luego de la oposición estratégica, no lo escogieron dentro de un continente, pues ello habría ocasionado quizá un cataclismo que retrasaría aún más el destino de los espíritus cautivos. En cambio, buscaron entre las islas y eligieron una de ellas, situada en lo que hoy sería el extremo septentrión, pero que en aquellos días era una zona tropical, procediendo enseguida a acercarla. Siendo una isla enorme, el trabajo a realizar para construir una ciclópea muralla de piedra en todo su perímetro parecería hoy una tarea imposible. Pero la sabiduría hiperbórea que disponían los Sidas les dio las soluciones para acabar rápidamente con el trabajo, y en poco tiempo un colosal muro transformaba a la paradisíaca isla en inexpugnable fortaleza. No es posible describir la arquitectura extraterrestre de los muros, pues nos perderíamos en explicaciones y no adelantaríamos mucho. Solo diremos que, en algunos tramos, la construcción era semejante a la fortaleza preincaica de Sacsayhuamán, cerca del Cusco, en Perú. Pero tal semejanza, debemos decirlo también, era muy aproximada, ya que Sacsayhuamán es aún demasiado humana. En la muralla practicaron una sola abertura, cosa que sorprenderá a quienes no conozcan los principios estratégicos de la sabiduría hiperbórea. Y fuera de esta abertura, que ya hemos nombrado con una denominación moderna, Porta Infernalis, se colocó la runa de oro. Llegó el momento, pues, de volver sobre el mayor misterio. El gran jefe, Cristo Lucifer, audazmente instalado en un lugar impensable atrás de Venus, como sol negro o expresión del origen, decidió responder a la vil conspiración de los Sidas traidores con un acto de guerra. Para cumplir con su voluntad fue que los Sidas hiperbóreos ocuparon la isla y la amurallaron, iniciando la estrategia O. Pero la estrategia O tenía por objeto despertar y orientar a los virias, individual o racialmente, ya lo hemos dicho. Entonces, ¿en qué consistía el acto de guerra con que respondía Cristo Lucifer a la traición de los Sidas de Chan Chambalá? Concretamente, el golpe de guerra estaba dado por el Graal, la gema hiperbórea, quitada de la frente del gallardo señor y asentada en el mundo del demiurgo. Impediría a los demonios negar el origen divino del espíritu, ya que su inempañable brillo despediría en todo momento los reflejos de la patria primordial. El Graal,
al divinizar los linajes hiperbóreos, constituía el desafío mayor, pues amenazaba con enviar al fracaso los planes infernales. El conflicto sería, desde entonces, eternamente planteado por todo aquel que lograse despertar, cualquiera fuese el infierno en que se encontrase, ya que el Graal sería asentado en el plano físico, es decir, en la más baja de las regiones infernales, y su brillo sería visto desde todos los rincones del mundo, incluido el plano astral y todos aquellos purgatorios que los demonios preparan allí para engañar a los espíritus. Aún en aquellos planos tan sutiles de las mónadas emanadas por el demiurgo, donde también hay espíritus hiperbóreos completamente idiotizados, a quienes se ha hecho creer que deben permanecer allí mientras sus otros cuerpos más densos evolucionan. Por último, el Graal era, si se nos permite la metáfora, un guante arrojado a la cara de los demonios, para un desafío al cual éstos, por su cobardía, no serían capaces de responder. Pero no era tan sencillo lograr que el Graal, una vez ingresado en el plano físico, permaneciese simplemente ubicado en un lugar, por ejemplo, en un altar. Por su carácter atemporal, como reflejo del origen, el Graal, cual verdadero diluyente universal, lo atravesaría todo y se perdería de vista, especialmente si para quien le mirase transcurriese el tiempo del mundo. El Graal no puede ser asentado sobre ninguna sustancia que fluya a impulso del aliento del Logos, es decir, que fluya temporalmente, pues se perdería en el pasado, ya que su esencia está siempre en el origen. ¿Qué hacer? Hay que preparar un asiento material de manera tal que lo soporte al Graal, aunque éste permanezca en el pasado, y aunque el tiempo del mundo transcurra efectivamente para dicho asiento. ¿Puede construirse algo así? Solamente si entre la sustancia del asiento y el Graal se intercala un signo que neutralice la temporalidad. Esto significa que el signo debe representar el movimiento inverso al empleado por el demiurgo para construir el sistema solar. Hay que descartar los movimientos físicos. Aquí nos referiremos a otra clase de movimientos. Un signo así, que es el colmo de los símbolos heréticos, fue empleado por los Siddhas para construir el asiento del Graal, al cual nosotros hemos llamado runa de oro. Atención a esto, porque lo diremos una sola vez. De la runa de oro, que es un signo muy complejo y de tremendo poder mágico, se deriva, previa mutilación y deformación, la runa esvástica, de la cual se ha escrito tantos disparates. Para construir el asiento del Graal se optó por una piedra cristalina de color azul violeta, semejante a una ágata. En su parte superior, en una zona ligeramente cóncava, se engastó una runa de oro hábilmente cincelada por los Siddhas. Y una vez concluido el asiento se lo depositó fuera de las murallas de la isla, en dirección a la Porta Infernalis, pero a muchas millas de allí, en una región continental. Será difícil que alguien pueda imaginar el maravilloso espectáculo del Graal descendiendo en los 7 infiernos. Tal vez si se piensa en un rayo verde, de brillo cegador e influencia gnóstica sobre el vidente, ante quien los demonios giran sus fieros rostros helados de espanto. Un rayo que, cual hoja segadora de invencible espada, va rasgando los 400.000 mundos del engaño, buscando el corazón del enemigo. Una verde serpiente voladora que porta entre sus dientes el fruto de la verdad, hasta entonces negada y ocultada. Si se piensa en el rayo, en la espada, en el fruto, en la serpiente, tal vez así sea posible intuir lo que ocurrió en aquel momento crucial, cuando la verdad fue puesta al alcance de los espíritus cautivos. Sí, porque desde que el Graal se asentó sobre la runa de oro, el árbol de la ciencia quedó plantado al alcance de aquellos que, completamente confusos, vivían en el infierno, creyendo habitar un paraíso. De ahora en adelante podrían comer de su fruto y sus ojos serían abiertos. Aleluya por Cristo Lucifer, la serpiente del paraíso. Aleluya por aquellos que comieron del fruto prohibido, los virias despiertos y transmutados. ¿Cuál fue el siguiente paso de los Siddhas? Previamente a la caída del Graal, pero cuando este fenómeno ya estaba ocurriendo en otros planos, aplicaron la ley del cerco a las murallas de la isla, aislando el área interior de la exterior.
Para comprender el efecto que tal acción estratégica produjo, hay que tener presente que esa era la primera vez que se liberaba una plaza en el sistema solar. Cuando un anillo de fuego pareció brotar de las imponentes murallas y ya no se vio más hacia el interior de la isla, envuelta en una extraña nube vibratoria y flamígera, el demiurgo comenzó a sentir amputada su sustancia. La estrategia de los Sidas apuntaba a ganarle no solamente el área plana de la isla, sino también su relieve, sus montes y valles, sus lagos y bosques, sus vegetales y animales. La isla, país vasto, era también una gigantesca arca de Noé, que debería recibir durante milenios a los virias que lograsen despertar y huir de las cadenas materiales, y también a aquellos que se hubiesen transmutado, luchando a muerte en las batallas. Todo un país sustraído al control inmanente del demiurgo era una experiencia nueva. Pero como quiera que esto hubiese sido posible, lo cierto es que la isla continuaba allí, oculta por una barrera de fuego, pero en el mismo lugar. Es por eso que la reacción del demiurgo hizo temblar la tierra, buscando afectar de algún modo aquel fenómeno incomprensible y recuperar el dominio de la plaza. Terribles maremotos agitaron los mares adyacentes y vientos nunca vistos soplaron inútilmente contra las titánicas murallas. El cielo se oscureció por las nubes de ceniza de volcanes súbitamente despiertos, y el fondo del océano amenazaba con partirse e intentar tragar a la isla liberada. El mundo parecía haber enloquecido, mostrando el espectáculo terrorífico de todas las fuerzas de la naturaleza descontroladas, cuando, como si fuese el colmo de las abominaciones, el Graal descendió sobre la tierra. Según la sabiduría hiperbórea, 2 Sidas alados, lugartenientes de Cristo Lucifer, acompañaron al Graal en su descenso. ¿Qué podríamos agregar para dar una idea de lo que sucedió allí? Ya dijimos que es muy difícil describir y hasta mencionar un suceso que generó una irritación perpetua en los demonios. Tal vez este comentario le diga algo a alguien, cosa que dudamos. Al caer el Graal sobre la tierra, más allá de los 370 veces 10.000 mundos, el gran rostro del anciano lanzó un aullido de horror que aún se oye reverberar en los confines del cosmos. No bien el Graal se hubo asentado sobre la runa de oro, los Sidas practicaron la oposición estratégica, logrando, ahora sí, que la isla amurallada se tornase invisible, desapareciendo para siempre de la superficie terrestre. De allí en adelante los hombres dormidos hablarían del Valhalla, la morada de los dioses, y también de Hiperbórea, la isla tragada por el mar, pues el mito original, transmitido carismáticamente por los Sidas, ha sufrido distintas caídas en el exoterismo debido a la impureza sanguínea de los virias. K. Comentario sobre la runa de oro o signo del origen. La pregunta que inició el precedente comentario esotérico, recordémoslo, decía: ¿qué ha sido del Graal? Como respuesta obtuvimos que es erróneo indagar sobre el Graal, ya que este es virtualmente el origen, y jamás se ha movido de allí. Su asiento, en cambio, la runa de oro, posee las dimensiones de un objeto material, y es dado suponer que, en gran medida, este sí resulta afectado por las leyes físicas. Podemos entonces replantear el problema. ¿Qué ha sido de la runa de oro? ¿Continúa aún sosteniendo la gema de Cristo Lucifer? En este último caso, la respuesta es afirmativa. La runa de oro ha sido desde entonces el asiento del Graal, situación que no ha variado en absoluto en los tiempos modernos. En cuanto a la primera pregunta, debemos comprender que sería una tarea imposible resumir aquí el itinerario completo seguido por la runa de oro hasta nuestros días. Ello nos obligaría a mencionar civilizaciones desaparecidas, y muchas de ellas completamente desconocidas para la cultura oficial. Nos remitiremos entonces a los tiempos históricos, comenzando por establecer algunas pautas que permitirán encarar el problema de manera correcta, evitando así muchas supersticiones o desinformaciones. Primero, la runa de oro ha sido muchas veces confundida con el Graal. En efecto, ya hemos explicado por qué el Graal no debe buscarse. Sin embargo, en algunas ocasiones realmente ha habido transporte y se ha pensado, con razón, que se trataba del Graal. Pero el Graal no es un objeto del cual pueda uno apropiarse, y menos aún manipular o transportar.
Con toda verosimilitud, lo que ha sido transportado es la runa de oro, en el marco de una estrategia racial. En este caso no podemos achacar la confusión únicamente a la acción estratégica enemiga, porque, en la degradación de los antiguos mitos hiperbóreos, la mayor responsabilidad recae sobre la impureza sanguínea de los virias. Segundo, la presencia de la runa de oro entre los miembros de una comunidad de linaje hiperbóreo tiene la virtud de favorecer la vinculación carismática y de legalizar la conducción de sus líderes. Tercero, la presencia de la runa de oro es la presencia del Graal, y el pueblo a quien los Siddhas hayan confiado su custodia es sin dudas, en ese momento, el linaje hiperbóreo más puro de la tierra. Cuarto, para certificar si un determinado pueblo ha estado en posesión de la runa de oro, hay que estudiar su arquitectura hiperbórea de guerra. La posesión de la runa de oro exige la construcción de estructuras de piedra con peculiares propiedades topológicas. Dichas construcciones pueden no aparecer hechas para la guerra, pero tal apariencia obedece exclusivamente a la ignorancia que existe sobre la estrategia hiperbórea. Un ejemplo lo constituye el castillo de Montsegur, sobre el monte Tabor, en el Languedoc francés. Esta construcción, que no es una fortaleza ni mucho menos, se levantó para permitir que la secta hiperbórea de los cátaros pudiese recibir y conservar la runa de oro. Los principios que allí predominan son los de la ley del cerco y de la oposición estratégica, siendo tarea inútil pretender hacer de Montsegur un observatorio astronómico o un templo solar. Pero como la arquitectura de Montsegur ha sido proyectada en función de la runa de oro, quien no atienda a esta clave jamás llegará a resultado positivo alguno. Quinto, hay que distinguir entre el asiento del Graal al que llamamos runa de oro y el signo del origen, que la runa de oro representa. Dijimos que en la piedra azul violeta los Siddhas engastaron una figura de oro y denominamos al conjunto piedra y figura runa de oro. Pero el signo del origen, que fue cincelado en oro y engastado, posee por sí mismo el particular poder de presentar afinidad con el Graal. Por eso muchos linajes hiperbóreos que no alcanzaron el alto honor de custodiar la runa de oro recibieron en cambio el signo del origen como premio a su pureza de sangre y reconocimiento del esfuerzo empeñado en su estrategia. Es así como el signo del origen tuvo, con el correr de la historia, una particular proliferación entre ciertos linajes, que orgullosamente lo incorporaron a sus estandartes. Naturalmente, los líderes trataron en un principio de velar en parte su contenido simbólico, simplificando la figura, es decir, quitando algunos elementos sugestivos. Pero, luego de la caída en el exoterismo y la vulgarización, el verdadero aspecto del signo del origen fue olvidado. Ya dijimos, por ejemplo, que la esvástica procede por mutilación y deformación de aquel signo primordial. Sin embargo, en muchos casos, debido a la extraordinaria pureza sanguínea de algún linaje, el signo del origen fue exhibido completo, permitiendo a los líderes emplear su enorme poder para proyectar la luz del Graal sobre la masa del pueblo. Podríamos dar varios ejemplos de comunidades asiáticas portadoras del signo, pero tenemos a mano el caso de los sajones, que habían grabado el signo del origen en un tronco de árbol al que consideraban columna del mundo, universalis columna. El fin de tan audaz determinación merece también un comentario. Cuando en 772 Carlomagno conquistó Erburi, procedió rápidamente a destruir el tronco Irminsul y a ejecutar a 5.000 miembros de la nobleza sajona. No conforme con esto, luego de 3 décadas de heroica resistencia, la raza sajona, de purísimo linaje hiperbóreo, fue totalmente cristianizada, previa ejecución de sus más puros retoños. Hemos sabido que muchos alemanes cultos consideran afortunada esta espantosa campaña carolingia. Así el profesor Haller opina sin rubor que sin la sumisión de los sajones hoy no existiría una nación alemana. Profesor Johannes Haller, la entrada de los germanos en la historia. Pues para el devenir histórico de la nación alemana, tal cual hoy es, la incorporación de los sajones al imperio de Carlomagno era una condición previa imprescindible. Esta opinión generalizada se basa en el análisis a posteriori de los hechos históricos, y por eso, considerando que la extinción de la dinastía carolingia posibilitó que 200 años más tarde la sangre sajona llegara con Otón I a ponerse al frente del mundo occidental,
Se da por sentado que la dominación y conversión de los sajones fue necesaria y positiva. He aquí nuestra opinión. La judeocristianización de los sajones representa el más duro golpe que los poderes infernales asestaron a los linajes hiperbóreos en la era cristiana, mayor aún que la conversión de los vikingos, de los celtas o la destrucción de los cátaros, solo comparable al aniquilamiento de los reinos godos y la destrucción del árbol Irminsul con la pérdida para Occidente del signo del origen. Es una catástrofe muy difícil de evaluar. Sexto, no es imprescindible, ni siquiera necesario, que la runa de oro se encuentre en el seno de un pueblo para que la influencia del Graal actúe sobre éste. El Graal actúa sobre los virias desde el origen, propiedad que no puede ser afectada por ninguna variable física, se encuentre donde se encuentre la runa de oro. Por eso es hasta cierto punto absurdo que se atribuya a tal o cual pueblo el haber alcanzado un alto grado de civilización porque se encontraba en posesión del Graal, dado que el Graal no puede estar en posesión de nadie, pues es, por disposición del gallardo señor, prueba de la divinidad de todos los espíritus cautivos. Lo que un pueblo puede tener en custodia es la runa de oro, pero solo como premio y reconocimiento a una pureza racial obtenida previamente. Es decir, que el hecho de tener en custodia la runa de oro no es la causa de la grandeza de un pueblo, sino que, inversamente, la pureza de su linaje lo hizo acreedor al alto honor de ser depositario del asiento del Graal. Pero, si bien la runa de oro solo es entregada a quienes merecen tenerla, es cierto que su cercana presencia afecta el medio ambiente creando un microclima mutante. Es por eso que los sidas suelen depositar la runa de oro durante las épocas oscuras, en sitios apropiados para influenciar a los linajes menos confusos. Séptimo. De todo lo expuesto hasta aquí se desprende la importancia capital que tendría para una comunidad de linaje hiperbóreo conseguir la custodia de la runa de oro. Se impone pues tratar con detenimiento sobre esta posibilidad, cosa que haremos en el próximo capítulo al tratar sobre la estrategia A2 de los sidas. Sin embargo, antes de considerar la estrategia A2, debemos tener en claro un concepto fundamental que se desprende fácilmente de las conclusiones precedentes. El problema puede resumirse en la pregunta: ¿para qué necesita el rey, o quien quiera que detente la función regia, encontrar el Graal, o sea, la runa de oro? L. El Graal como tabula regia. A continuación, invitaremos a una breve reflexión sobre la actitud que se debe adoptar al tomar conocimiento de los hechos protagonizados por los sidas, y luego daremos respuesta al problema profundizando un poco más en la simbología del Graal. Se requiere una profunda meditación en los símbolos que vamos presentando para captar su contenido último, el cual debe ser percibido siempre como dramático y trágico, pletórico de urgencias espirituales. Nadie que haya tomado conciencia del increíble sacrificio realizado por los sidas al mantener el Graal en el mundo durante millones de años, mediante la oposición estratégica, es decir, por un constante y continuo acto de voluntad. Nadie que lo haya comprendido, repetimos, podrá permanecer impasible en medio de la confusión, sin experimentar urgencia por liberarse de las cadenas del demiurgo y partir, tratando de aliviar, de algún modo, la tarea de los sidas. Nadie que compruebe con su sangre la verdad de estos símbolos podrá evitar que el honor, única moral del Viria, lo apremie con insistencia para abandonarlo todo y partir. Pero esa partida será, con las armas en la mano, como Nimrod y Bilderjaeger, dispuesto a dar batalla sin cuartel a los demonios, y sintiendo que la sangre se ha encendido por el furor berserkir, por la hostilidad original hacia la obra del demiurgo, transmutando la débil sustancia orgánica del cuerpo físico en braja, la materia incorruptible. Es lo menos que el Viria puede hacer para responder en alguna medida al auxilio que los sidas han prestado a los linajes hiperbóreos, posibilitando con su estrategia hiperbórea que el Graal dé prueba del origen divino. Vayamos ahora a la pregunta pendiente. La piedra Graal, la gema de Cristo Lucifer, es sostenida en el mundo por la oposición de los sidas, donde cumple su función de reflejar el origen y divinizar los linajes hiperbóreos. Pero,
Por estar relacionada temporalmente con el Valhalla, señala también a todo Virya liberado un camino hacia la morada de los inmortales. Ese camino es el que siguen los guerreros caídos en batalla, los héroes, los campeones, guiados por las mujeres hiperbóreas, aquellas que les fueron prometidas al comienzo de los tiempos y que durante miles de años, por el temor que les emponzoñaba la sangre, habían olvidado. Si el valor demostrado en la hazaña ha sido suficiente purga, indefectiblemente ella estará allí, junto al guerrero caído, para curar sus heridas con el amor helado de Hiperbórea y guiarlo en el camino inverso que conduce al Valhalla. Y ese camino se inicia en el Graal. Pero no debe pensarse por esto que la luz del Graal apunta a la salvación individual de los virias perdidos. Para ello se dispone del canto de los Siddhas y de las 7 vías secretas de liberación espiritual. Por el contrario, dentro de la estrategia O, el Graal debe cumplir el rol fundamental de restaurar la función regia, o sea, debe servir a un propósito racial o social. Por eso el Graal será requerido en todos los casos en que se intente instaurar el imperio universal o cualquier otro sistema de gobierno basado en la aplicación social de la ley del cerco, monarquía, fascismo, nacionalsocialismo, aristocracia del espíritu, etc. Los hechos históricos que conducen a la búsqueda del Graal, siempre semejantes, pueden resumirse simbólicamente como sigue. En principio, el reino es Terra Gasta, o el rey está enfermo, o simplemente el trono ha quedado acéfalo, etc. Pueden haber muchas interpretaciones, pero esencialmente el símbolo se refiere a un agotamiento o decadencia en el liderazgo carismático y a un vacío de poder, sea que el gobierno lo ejerza un rey, casta o élite. Los mejores caballeros parten a buscar el Graal, en un intento por poner fin a los males que aquejan el reino y lograr que retorne el antiguo esplendor. Solo uno consigue encontrar el Graal y devolver el bienestar al reino, ya sea curando al rey o coronándose a sí mismo. Curiosamente, el caballero triunfante siempre es presentado como tonto, loco puro, ingenuo, pero especialmente como plebeyo. Los mejores caballeros equivalen aquí a cualquiera de las múltiples fuerzas sociales que se aprestan a lanzarse sobre la función regia, cuando existe acefalía o vacío de poder. Finalmente, uno de ellos triunfa y restablece el orden en el reino. Era el plebeyo y ahora es rey, con la aprobación y el consentimiento del pueblo. En nuestra interpretación, esto significa, evidentemente, que una fuerza social ha predominado sobre las restantes, los otros caballeros, y ha reemplazado el orden existente, que estaba entredicho, por un nuevo orden, unánimemente aceptado por el pueblo. Pero si el problema se reduce a una mera lucha por el poder, ¿para qué necesita el nuevo rey, o nueva élite, aristocracia, casta, etc., encontrar el Graal? Porque el Graal confirma a la función regia. Cuando en tiempos de crisis una nueva élite o un líder carismático detenta el poder con intenciones de restauración regia, debe apresurarse a legalizar su situación, pues si no, otra élite o líder vendrá a cuestionar sus títulos e intentará también ocupar el lugar vacante, sucediéndose así una interminable serie de batallas políticas o militares. Pero si hay lucha por el poder, nadie tiene su control, y puede ocurrir que al final el reino acabe dividido entre varias facciones. Es necesario dirimir la cuestión, consultar a un juez infalible, a una autoridad indiscutida y trascendente. Aquí es donde se plantea la necesidad de recurrir al Graal. ¿Por qué al Graal? Porque el Graal es también la tábula regia, la lista de reyes. Él dice quién debe gobernar, a quién le corresponde regir, porque él revela quién tiene la sangre más pura. Pero esta revelación no es simplemente oracular y arcana, sino que por mediación del Graal, la pureza del líder, su derecho a la conducción, será conocida por todos y reconocida por todos carismáticamente. De allí que el loco puro, de linaje hiperbóreo, pero de estirpe plebeya, luego de encontrar el Graal, sea reconocido por el pueblo como rey indiscutido. Cuando un linaje hiperbóreo confía en la luz del Graal para la elección de sus líderes, puede decirse con propiedad que se sucederá una dinastía de reyes del Graal. Durante el reinado de uno de estos puede pasar que el linaje alcance un grado tan elevado de pureza que se haga digno de obtener la custodia de la runa de oro.
Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el siglo XIII en el condado francés de Toulouse, cuando la runa de oro fue confiada a los perfectos cátaros. Se alegará contra esta afirmación que los cátaros eran maniqueos, es decir, herederos de una tradición gnóstica, y que ese es el motivo por el cual fueron aniquilados, existiendo solo una relación circunstancial entre ellos, los condes de Toulouse y la población occitana. Tal argumento, de origen druida moderno, intenta desviar la atención del hecho más importante de la epopeya cátara, su relación con el Graal. El hecho de que fuesen gnósticos, cosa que nadie discute, y de que enseñasen una de las 7 vías secretas de liberación basada en la canción de Amort de los Sidas, origen de la cultura de los trovadores, cosa que pocos conocen, no explica para nada su relación con el Graal. El Graal, en el marco de la estrategia O, tiene un sentido puramente racial. Si la runa de oro fue confiada a los cátaros, es porque estos participaban activamente en técnicas de transmutación colectiva, las que no pueden excluir a la función regia, y no simplemente porque eran de filiación gnóstica. M. Mesías hebreo y Mesías imperial. Un tema conectado con la propiedad que posee el Graal de ser tabula regia es el del Mesías imperial y su imitación, el Mesías judío. En principio digamos que se es rey del Graal por la pureza de sangre, atributo absolutamente individual que no depende de la raza, ni del estirpe, ni de ningún patrimonio material. Un rey del Graal exhibe virtudes puramente personales, tales como el valor, la intrepidez o el honor, y jamás fundamenta su prestigio en las posesiones materiales o en el valor del oro. La autoridad de un rey del Graal, por estas razones, proviene exclusivamente de su carisma personal, el que se extiende al resto del pueblo merced a la vinculación que se establece entre el rey y cada uno de ellos, en su sangre, por mediación del Graal. Es el principio de la mística psicosocial. Por eso un rey del Graal, en su comunidad, es reconocido por el pueblo. Naturalmente que todos los pueblos tendrían su rey del Graal si la acción de la sinarquía y de la raza hebrea, con su democracia, socialismo, comunismo, etc., no hubiesen usurpado la función regia. De todos modos, cabe preguntar, ¿habría a nivel universal para los linajes hiperbóreos la posibilidad de que un rey del Graal fuese reconocido por todos? Se trataría aquí de un personaje de innegable pureza, cuya majestad resultaría evidente para todos los linajes de la tierra, los que podrían aceptar o no su potestad, pero a quien no podrían negar el derecho de regir. Bien, es fácil responder entonces que el único señor que acredita para todos los linajes hiperbóreos tal derecho es Cristo Lucifer. Si él se presentase ante los linajes hiperbóreos, su derecho a regir por la sangre, basado en su innegable pureza, podrá ser aceptado o no, pero jamás negado. Pero la idea del Mesías imperial no proviene de una mera especulación. Fue en los días negros de la Atlántida, cuando en respuesta al clamor de los Sidas surgió la posibilidad de que la excelsa presencia de Cristo Lucifer se manifestase a la vista de los hombres. En esos días la confusión de los espíritus cautivos era tan completa que ya nadie respondía al canto de los Sidas, ni era capaz de percibir la luz del Graal. Por eso se anunció durante siglos la venida del Mesías imperial, el rey de los reyes del Graal, quien iba a restaurar la función regia para restablecer la aristocracia espiritual de los linajes hiperbóreos y destruir la jerarquía sinárquica que imponían los demonios. La profecía finalmente se cumplió con la llegada de Lucifer, el Cristo de la Atlántida, pero su divina presencia fue resistida cobardemente por los demonios de Chanchanbalá, quienes recurrieron al empleo de la magia negra y abrieron una brecha entre las regiones infernales del plano astral y el plano físico. A partir de allí se generalizó una terrible contienda que solo concluyó cuando el continente de la Atlántida se hubo hundido en las aguas del océano. No viene al caso relatar aquí sucesos que hoy nadie recuerda y que tal vez no convenga recordar. Solo agregaremos que cuando el demiurgo, según ya explicamos, concibe la siniestra idea de copiar la presencia del Cristo de la Atlántida, decide anunciar también la llegada de un Mesías, imitando a su manera la figura del Mesías imperial. Pero las diferencias son enormes. He aquí algunas. 1. El Mesías imperial viene a restaurar la función regia.
El Mesías hebreo viene a usurpar la función regia. 2. El Mesías imperial acredita su derecho por la sangre. El Mesías hebreo acredita su derecho por el corazón. 3. Por eso el Mesías imperial será reconocido por el pueblo, por la sangre, carismáticamente. Por eso el Mesías hebreo será reconocido por el pueblo, judaizado por el corazón, emocionalmente. Planteamos una pregunta. ¿Qué ha sido del Graal y de su imitación las tablas de la ley? Y aportamos varios elementos que contribuyen a su respuesta. En resumen, hemos dicho que el Graal, desde el origen, reposa aún en la runa de oro, y mencionamos que esta última fue dada en custodia en el siglo XIII a los cátaros del Languedoc francés. ¿Qué fue de la runa de oro desde entonces? Es lo que trataremos de responder en los próximos incisos, al exponer la estrategia A2 de los Sidas. Y sobre las tablas de la ley, dijimos que permanecieron por 21 siglos sepultadas bajo las ruinas del templo de Salomón en Jerusalén, a donde fueron halladas en el siglo XII. Sobre este descubrimiento y posterior destino hablaremos también en los próximos incisos. N. Estrategias históricas A1 y A2 de los Sidas leales. La estrategia O es una estrategia general o totalizadora. Las estrategias A1 y A2 son estrategias parciales o de campo. La estrategia A1, que en un principio atribuimos a John Dee y Wilhelm von Rosenberg, y que en verdad fue diseñada por ellos, quedó finalmente conectada con otra estrategia de campo muy anterior, merced al rollo de Gengis Khan. Esa otra estrategia, a la que hemos denominado A2 para simplificar, es llevada adelante en la historia hasta mediados del siglo XIII. A partir de ese momento, pierde vigencia por haber fracasado en conseguir su objetivo, y recién, en el siglo XVII, con la estrategia A1, emergen en la superficie de la historia algunas de sus pautas. Debemos hacer notar muy claramente que la estrategia general O, que es esotérica y trascendente, se diferencia fundamentalmente de las estrategias parciales A1 y A2, en que éstas se dirigen dinámicamente a incidir en la historia. En otras palabras, las A1 y A2 son estrategias que intentan desviar las variables sociales a largo plazo para forzar la restauración de la función regia. Se apoyan para ello en la acción de líderes hiperbóreos que guíen carismáticamente a sus pueblos contra los planes sinárquicos, empleando la guerra si es preciso. Estas estrategias, entonces, están relacionadas con aquella parte racial y colectiva de la estrategia O, es decir, con las funciones del Graal. La estrategia A2 especialmente ha tenido que ver con el último destino histórico de la runa de oro, según veremos enseguida. Para interpretar sin equívocos el papel que la estrategia A2 ha jugado en la historia, que ahora vamos a desarrollar, hemos sintetizado los argumentos principales en algunos gráficos. La figura 106 muestra cómo deberían haber sucedido los hechos si hubiese triunfado la estrategia A2. La figura 107 expresa, en cambio, la situación estratégica real en el año 1250.